En el seminario Nuevos Vientos de la Economía, organizado por la SOFOFA y la Universidad del Desarrollo, el presidente del Banco Central, Mario Marcel, aseguró que no se puede minimizar el hecho de que un periodo más largo de bajo crecimiento tiene costos. En este sentido, reiteró que es improbable que la expansión económica del primer trimestre del 2017 sea mejor que en el cuarto trimestre del 2016. A continuación, presentamos un extracto de la presentación de Mario Marcel. El panorama mundial se ve hoy día algo mejor, especialmente en los países desarrollados. Vamos a ver qué dimensiones tiene eso. En Chile, como sabemos, los datos de actividad del cuarto trimestre del 2016 sorprendieron a la baja. Sabemos que vamos a tener un primer trimestre de 2017 que también va a ser bastante débil. La inflación, sin embargo, convergió a la meta de política del banco hacia fines del año pasado. Hoy día está algo por debajo del 3%. El IPC de esta mañana la situó en 2,7% en 12 meses. Estimamos que en su medición subyacente vamos a llegar a valores en torno al 2% en los próximos meses. Vamos a ver qué es lo que eso significa para la política monetaria. Estos datos siguen siendo coherentes con el escenario del IPOM que presentamos en diciembre, donde se identificó la necesidad de un mayor impulso monetario para lograr la meta de inflación consistentemente con ello el Consejo del Banco Central redujo la tasa de política monetaria en 25 puntos base en enero y en el comunicado de la reunión de febrero se señaló que en el corto plazo sería necesario un mayor impulso monetario, completando lo que se señaló como hipótesis de comportamiento de la política monetaria en el IPOM. A nivel de la economía mundial, como sabemos, hay un clima que ha ido mejorando. Los datos coyunturales muestran una actividad con mayor dinamismo, pero hay tres elementos que son quizás distintos de lo que hemos visto en meses anteriores. El primero es que el crecimiento económico es algo que se ha ido extendiendo a todos los países del mundo desarrollado. Ya no es solamente los indicadores que vemos en Estados Unidos, también vemos una aceleración del crecimiento en Europa, también vemos un mayor crecimiento en Japón. Es decir, estamos en presencia de un fenómeno que es bastante más generalizado que lo que observábamos hace un tiempo. En segundo lugar, hemos visto que el crecimiento se ha ido extendiendo desde lo que era más dinámico hace un tiempo atrás, que era la actividad de servicios, el consumo, el empleo, hacia la producción manufacturera, hacia las inversiones y hacia las exportaciones. Eso también es una diferencia importante y que para nosotros, como país exportador, adquiere especial relevancia. El tercer tema es que la inflación, que hasta hace poco era un motivo de preocupación, no por ser alta, sino que por ser muy baja en los países desarrollados, ha ido poco a poco recuperándose. En Estados Unidos ya tiende a ubicarse dentro de los rangos de meta de la política monetaria. En el caso de Europa hay una cierta brecha entre la inflación headline y la inflación subyacente. Esta última todavía es relativamente baja, pero se va produciendo un cambio. Y Japón ya dejó el terreno deflacionario para pasar a tener una inflación algo más positiva. Esto es un tema importante, por supuesto, para la política monetaria en el mundo desarrollado, pero lo que quisiera destacar es que lo que hoy día vemos a nivel internacional es un comportamiento mucho más consistente y mucho más generalizado, especialmente en el mundo desarrollado, que lo que veíamos hasta hace poco, y eso, por supuesto, es positivo para los países emergentes. Esto tiene implicancias para las condiciones financieras, tiene implicancias para los tipos de cambio y ambas cosas nos afectan a nosotros. Por otro lado, estas políticas monetarias ultra expansivas en el mundo desarrollado también han tenido un impacto importante sobre las monedas.
no solamente porque los países o los bancos centrales en la ejecución de su política monetaria de alguna manera han ido dando lugar a una cierta competencia cambiaria, sino que también porque a través de estos mecanismos no tradicionales se han inyectado enormes cantidades de liquidez a los mercados y esa mayor liquidez también ha ido impactando sobre los flujos de capitales a los países emergentes. Entonces lo que hoy día tenemos, por un lado, hasta ahora, condiciones financieras muy favorables para los países emergentes, efectos cambiarios provenientes de estas políticas monetarias, tenemos que empezar a mirarlos en términos de qué es lo que va a ir pasando en el futuro. Y en el futuro, en la medida que se vaya retirando el estímulo monetario en el mundo desarrollado, vamos a ver costos financieros externos algo mayores. Esperamos que sea un proceso relativamente gradual, ordenado. Vamos a ir viendo también ajustes cambiarios. Hoy día hay una serie de medidas de política o propuestas de política en Estados Unidos que tenderían a apuntar a un dólar más fuerte y todo eso va a ir influyendo sobre nuestra situación externa. En el caso de Chile, este mayor dinamismo externo todavía no se traduce en cambios importantes y como sabemos, la actividad económica en los últimos meses ha estado particularmente débil. Seguimos creciendo, pero crecemos a una tasa relativamente baja y el último trimestre del 2016 fue un trimestre débil. Este primer trimestre del 2017, aun cuando tuvimos un buen IMASEC para enero, sabemos que febrero tiene una serie de factores negativos y por lo tanto es improbable que el primer trimestre del 2017 sea mejor que el cuarto trimestre del 2016. O sea, todo eso nos tiende a bajar nuestro punto de partida para el comportamiento de la economía durante este año. En materia de inflación, como decía, hemos vuelto a la meta de política monetaria. Eso demostró que los criterios que había seguido el Consejo del Banco Central durante los 2 años previos fueron los adecuados en términos de no sobrereaccionar a una aceleración de la inflación producto de la devaluación cambiaria y en un plazo relativamente breve. Hemos pasado de una inflación del orden del 5% a inflación algo inferior al 3%. El dato de hoy inferior, ya tenemos una inflación del 2,7% y en términos de inflación subyacente ya estamos en el orden del 2,2%. De manera que se ha cumplido la meta, pero al mismo tiempo también producto de la evolución de la actividad y producto de la evolución del tipo de cambio, también va surgiendo el riesgo de quedarnos por debajo de la meta de inflación. Y esa es la razón por la cual el Banco Central en el IPOM de diciembre dio una clara señal de moverse hacia una política monetaria algo más expansiva. Digo algo más expansiva porque la política monetaria ya era expansiva. Nuestra tasa de interés de política monetaria ha estado por debajo de la tasa neutral durante mucho tiempo, inclusive después de haberse incrementado en 50 puntos base. Hoy día ha bajado 25 puntos base, hay señales de algún ajuste adicional en el IPOM de diciembre y eso es necesario para que la inflación se ubique en la meta de política monetaria en el 3% en plazos de 24 meses. Vamos a ver durante los próximos meses probablemente inflaciones de tendencia por debajo del 3% durante buena parte de este año, pero las proyecciones del banco indican que con ese supuesto de política monetaria, esta volverá a converger al 3% a medida que nos acerquemos al final de este año y al año próximo.
Quisiera por último referirme a dos cosas que en cierta medida estuvieron presentes en la presentación del ministro. En primer lugar, este tema del bajo crecimiento. Yo decía hace un momento, la economía chilena ha estado creciendo, ha seguido creciendo, pero ha crecido poco. Y ha crecido poco no por un año, no por 2 años, sino que estamos en camino de agregarle un cuarto año. Esto en una economía que está acostumbrada a crecer poco, pensemos en algún país europeo, es diferente de una economía emergente que ha estado acostumbrada a crecer más rápido en el pasado. Entonces, parte del ajuste que hemos tenido en el curso de este ciclo también involucra en cierta medida posponer ciertas decisiones a la espera de una recuperación que viene un poco más adelante. Y nuestra economía ha tenido esa capacidad de adaptación. Pero por otro lado, no podemos minimizar o no podemos perder de vista el hecho de que un periodo más largo de bajo crecimiento tiene también un cierto costo. Y ese costo significa una acumulación de pequeños ajustes que eventualmente pueden traducirse en una menor capacidad para crecer en plazos más largos. Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que podemos decir? En primer lugar, en términos de oportunidades y desafíos para un mayor dinamismo, hoy día tenemos mayor dinamismo en los países desarrollados, estabilidad en China, reactivación de economías emergentes, todo eso genera mejores oportunidades para el comercio exterior. La mejora en los precios de las exportaciones, más un tipo de cambio nominal más alto y racionalización de costos, está elevando la rentabilidad de las actividades exportadoras. Yo mencionaba capacidad de adaptación de las empresas, capacidad de adaptación de los hogares, eso también ha ocurrido en términos de contención, racionalización de costos. Las empresas no se han quedado de brazos cruzados en este ciclo. También tenemos un menor precio de energía, mayor seguridad de abastecimiento, un tema que muchas veces fue un cuello de botella para la economía chilena y para sectores muy importantes. Hoy día, mirando este conjunto de elementos, creo que de aquí podemos extraer algunos mensajes o algunas conclusiones importantes para adelante. En primer lugar, en términos de dinamismo, oportunidades en las exportaciones. Algunos riesgos del lado del consumo y desafíos del lado de la inversión. Y por otra parte, ¿qué es lo que podemos hacer respecto de esto? Por supuesto, el Banco Central ha estado haciendo su parte en términos de ayudar a la economía a amortiguar el ciclo y mostrar de qué manera esto se está haciendo, de qué manera se traduce en la orientación de política actual del banco, pero también aquí hay un tema de cómo expresamos y materializamos la preocupación de crecimiento a nivel del conjunto del país, que es un desafío importante. Y este es un tema que no es un tema para dejarlo pendiente hasta después de la elección o hasta cuando se forma un gobierno o esperando que tal o cual persona sea elegida. Hoy día este es un desafío para el conjunto de los actores políticos y sociales y es una tarea urgente. Entonces dejo ese mensaje reforzando la idea de que tenemos una economía que tiene fundamentos sanos, donde se han producido ajustes importantes, que por lo tanto tiene oportunidades, pero donde también tenemos desafíos significativos para darle a esta economía el dinamismo que requiere y que es capaz de alcanzar. Muchas gracias.